Las tareas están bastante buenas. Hubo pocos 7 porque, qué sé yo, fui haciéndoles notar que lo que les había dicho en la rúbrica, que se había faltado ortografía, que si les quedó una fórmula que quedaba la mitad en una línea y la otra mitad en la otra, esos son los problemas de diagramación que tienen que aprender a manejar, así es que todas esas cosas solo para que se les notara, porque entre tener un 6,8 y un 7 uno dice, bueno, no hay ninguna diferencia, pero si les pongo el 7 no van a ir a revisar esos pequeños detalles, porque son cosas para que les queden lo más cercano a lo perfecto. Había tareas bastante buenas, hubo muy pocas que estaban malitas de frentón, y bueno, es por eso que tienen la nota. Sí, insistirles en el tema de la honestidad académica. Yo sé que es una lata, que en todos lados les deben decir lo mismo, me carga el tema como de andar ahí buscando quién está haciendo trampa, no, no es esa la idea, entonces las tareas pueden conversarlas todo lo que quieran. Mariana les va a ayudar en cualquier duda que tengan. Yo les voy a contestar cualquier duda que tengan. De hecho, si necesitan antes estar seguros de algo o seguras me preguntan. Pero la escritura final tiene que ser propia. Ese es el fin de la tarea. Que vayan aprendiendo. Algunos más lentos, otros más rápidos. Que vayan aprendiendo todo, pero que finalmente eh, obtengan la competencia. Entonces, la escritura ha de ser propia. Si comparten conocimiento, no compartan tareas. Ustedes saben que cuando comparten una tarea, le estás diciendo a la otra persona, puedes copiar mi trabajo. Entonces, tenemos que ser consecuentes desde los dos lados. Yo te explico lo que hice, te muestro en una pantalla lo que hice. Ahora escríbelo tú. Le están haciendo además un bien a la otra persona. Es una lata, a mí me carga tener que tratar el tema, pero hay que hacerlo, así que ojalá que no tengamos que hablar de nuevo de ello. ¿Conocen la rúbrica? Si aún así, y traté de ponerle, eh, o sea, traten de comprender también, y corregí 50 tareas, así que a ninguno le puse, no sé, po, estimado Arturo, estimada Natalia, espero que estés bien y que, nada, fui poniendo en lista ahí en los comentarios qué es lo que pasaba, dónde estaban los puntos en los que había que fijarse, nada más. Por si acaso, para que no se sienta, no, la profe eh, me escribió así súper súper pesada porque se ve que, no sé, le caigo mal. Nada, no le pongan ninguna parte emocional porque escribí como robot ahí cuáles eran las cosas puntuales de la tarea, nada más. Así, pero si aún así tienen dudas, me dicen, se quedan ahora al final o me mandan un correo. Necesito todavía aclarar el porqué de mi nota. Y punto. No hay cero drama al respecto. Estuve mirando también los diseños de obras de arte. Esas no las he contestado, pero las voy a contestar en la semana. Algunas hasta me emocionaron súper bien eh, pensado. O sea, incluso varias tareas, varios diseños fueron simplemente escribir una idea. Otros fueron escribir la idea y además decir aquí adjunto una foto de más o menos lo que quiero hacer. Y era una foto de un, o de una persona en vivo y en directo o de otra obra de arte, pero hay ahí una intención de recrear otro trabajo. Les aviso al tiro que a quienes me enviaron una simple foto sin una explicación o un par que me envió una o dos líneas, voy a hacer una granja con animales. No, o sea, ya somos grandes. Diseño de una obra de arte. Yo le dije, ya no importa, no importa que no tengan el diseño, pero sí tengan la idea en su cabeza. Pero tienen que explicarse un poco más. De hecho, me encantó que algunas personas, y varias escribieron por qué habían elegido el tema y todo, y creo que lo voy a incorporar para la próxima versión, si es que hago de nuevo este curso, porque me parece bien que aprendamos a expresarnos. No sé si alguien tiene un comentario que hacer sobre cualquiera de los temas de evaluación antes de seguir adelante, ¿no? Profe, en mi caso, Cuéntame. como fui de los que solo envió la imagen, entonces lo siento por eso. No pensé que había que como Dime, escribir ¿quién algo. eres tú? Porque no logro ver Lo aquí. siento, Rodrigo, ¿Rodrigo? sí, Pero tú me mandaste tu diseño, hasta me lo mostraste, ¿te acuerdas?
Sí, pero no le escribí nada. Entonces, Ah, no, 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 pero ahí era un diseño. No, pero es que hay algunos que me mandaron una foto de algo. No, no el diseño. Si tú hiciste tu diseño y me lo mandaste y no me pusiste ni una palabra ni un problema, está ok. expresado ahí lo que estás haciendo. No, Ah, ya sí, entiendo. el, el comentario era para los que simplemente agarraron una foto cualquiera y me la mandaron. Y esa es su idea de mandar una tarea. Entonces, bueno, tenemos que aprender a hacer las cosas mejor, ¿no? ¿No? Así que no, lo tuyo va a estar aprobado, Rodrigo, te había dicho ya que estaba correcto lo que estabas mandando. En todo caso, lo van a tener ahí y van a saber. Si le pongo no aceptado, entonces me pregunta. Y si le pongo aceptado es porque puede seguir adelante y que es bueno que ya no esté cambiando de ideas en lo posible para que no se recargue de trabajo esencialmente. Bien, vamos a partir, eh, si es que logro saber cómo, presentar. No, aquí está, estoy apretando el cuestión aparte. Eh, ya, ahí parece que estoy llegando a mi pantalla. ¿Qué también ustedes? Su pantalla. Así que ahora tiene que abrir la clase nomás. Ah, ya, ya, ya. Estamos bien, No, si estamos bien. todavía nos falta para la clase, pero paciencia. Porque lo primero que hacemos los días miércoles es mirar esto. Y voy a aprovechar ahí de hacer algunos comentarios. O sea, la encuesta, la razón por la que la vemos en la clase también es como parte de la retroalimentación de qué son los ajustes que debemos hacer, dónde han estado los problemas. Y tienen que mirarlo de esa forma. Las horas de dedicación, fíjense el número de respuestas, 27 de 50. Deberían estar contestando los 50, porque la participación, la nota de participación es la que puede jugar con su promedio. O sea, no esperaría que alguien pudiera reprobar con la nota de participación, pero sí mejorar un promedio. Las horas de dedicación, le agradezco a la persona que aún que le dedicó menos de 2 horas, igual contestó, eso es importante. Ya hay un buen grupo entre 4 y 6 horas. El curso, les he explicado, tiene 8 horas de dedicación, así es que a mí me parece que en esta modalidad llegar a 6 horas está bien. Lo que más les gustó, hubo hartas cosas, pero yo, tal como les dije, voy a dejarlo más corto porque si no nos demoramos mucho. El diseño lo anoté porque qué bueno que hubo alguien que notó que hacer el diseño era algo que podía relajar, que podía hacerle pensar en otras cosas, que era como la idea. Hubo hartas respuestas sobre las construcciones en GeoGebra. Recuerden, cuando ustedes sean profe, lo mucho que les gusta trabajar en GeoGebra para que la usen también. La ayudantía lo dejé igual porque qué bueno que noten ahí el trabajo de Mariana. La construcción de la flor usando GeoGebra, de eso hubo también mucho que les gustó la actividad. Y dejé esta porque era más completa y porque además apuntó a algo importante, me ayudó a conocer a más compañeros y aprender de ellos. Yo sé que a ustedes les ha tocado la parte más difícil porque no llegaron a conocer la universidad y se conocen prácticamente a través de pantallas la mayoría, entonces qué bueno que esta actividad les ayudó. Y dejé las cosas que eran distintas. Me gusta que el paralelismo enseña que la matemática es de alguna forma perfecta y ordenada. Eso lo hace bonito. Y lo que más me gustó del curso fue realizar la tarea grupal, porque la construcción era un desafío no menor, exigía creatividad, conocimiento de las herramientas y técnicas en GeoGebra, y eso es beneficioso porque enriquece nuestro aprendizaje. Con respecto a este programa, imagino al programa GeoGebra. Esa era la idea. Yo sabía que si ustedes no manipulaban para hacer traslaciones y rotaciones, les iba a quedar ahí, les iba a entrar por una oreja y les iba a salir por la otra. Y alguien puso una frase súper bonita, que entendí la materia. Eso fue lo que más me gustó. Qué bueno. Ojalá que sea así para todos. Sobre lo que menos les gustó, por supuesto, ahí puse más 2 láminas porque vale más la pena que comentemos al respecto. Alguien puso, yo esperaba algo más numérico en la asignatura. Claro que uno podría hacer una geometría en que nos dedicáramos a calcular ahí cuánto mide este ángulo, si este otro mide esto y lo otro, pero ustedes ya tienen bastantes asignaturas
más numéricas. De hecho, están haciendo ahora precálculo precálculo hacen ahora, ¿verdad? En el que hacen bastante, sacan bastantes cuentas y este curso más bien tiene el objetivo de desarrollar pensamiento crítico y desarrollar pensamiento crítico en un ambiente de laboratorio, si ustedes quieren. Porque, claro, desarrollamos pensamiento crítico si escuchamos las noticias o leemos el diario o leemos filosofía de manera comprensiva. Aquí tenemos un laboratorio, apenas puntos rectas y planos y unas cuantas reglas, y sobre eso empezamos a elaborar razonamiento. Y eso es lo que trato yo por lo menos de darle el énfasis al curso. Alguien puso en general no me gusta tener este curso, en específico de manera online. Pucha, a mí tampoco, a ninguno. ¿Quién de nosotros eligió esta modalidad? Pero a- al mal tiempo, buena cara, ¿no? ¿Qué sacamos con decir, hoy sería tan bonito que las cosas fueran de otra forma? No tenemos manera de manejar eso por ahora. Alguien puso demostrar. Pucha, yo sé que al principio, sobre todo porque les cuesta, eh, no les gusta demostrar, pero la mala noticia es que este curso y el que sigue de geometría plana, si los hago yo al menos, no tienen muchas cuentas que sacar y sí tienen mucho que demostrar. Ese encuentro que es el objetivo. También hubo estos dos comentarios al respecto, me provocó un poco de nerviosismo porque había que entregar cosas, eh, pero el nerviosismo no tiene por qué ser algo malo. Está bien que uno de repente tiene que tener algo de emoción. Y el siguiente, a mi parecer hubo muchas actividades y tareas esta semana en el ramo y sumado a las tareas, trabajo y pruebas de otros ramos se me hizo difícil en algún momento seguir el ritmo de las clases y actividades. Al respecto, yo creo francamente que igual tienen que hacer un análisis de cuántas cosas están haciendo en el semestre. Es cierto que uno se empieza a llenar de actividades, yo lo vivo con las mías, así que me imagino cómo están ustedes y veo a otras personas. Pero esa fue la razón para que el curso estuviera absolutamente planificado desde el principio. De manera que ustedes pudieran mirar y evaluar. Esto es todo lo que voy a tener que hacer. ¿Soy capaz? ¿Podré arreglarme? ¿Podré programarme de esta otra manera para que tuvieran el tiempo de hacerlo y no que les vinieran las cosas encima? Pero es bueno que evalúen si están con 7 cursos. Es difícil que logren salir sin estrés del asunto. Ahora, yo a todo el mundo le digo, igual uno siempre cree que tiene que hacerlo todo de una vez, pero también es un buen ejercicio decir, a ver, hasta aquí soy capaz. Estas otras cosas las voy a dejar para eh, el próximo semestre. La cantidad de proposiciones y postulados, no sé si no le gustó a alguien porque eran muchas o porque eran pocas, pero en cualquiera de los dos casos es lo que hay. Esto es lo que tenemos que hacer, pues ir ordenando las cosas como van. Alguien puso que no le gustó que empleara tanto tiempo en leer la respuesta a la encuesta, pero eh, piensen como profes, digamos. No tenemos prácticamente relación alguna entre ustedes y nosotros, pero tal vez con la Mariana es más cercano. Es la forma que yo tengo de saber cómo va el curso el que respondan a esta encuesta. Y el semestre pasado, uno de los comentarios que hicieron al final fue que agradecían el haber podido compartir la encuesta porque eh, porque no les gustaba que les hicieran encuestas y que después nunca supieran qué es lo que había pasado con ella. Así que lamentablemente esto lo voy a seguir haciendo. Y comentarios personales, que a veces me atraso en conceptos porque trato de tomar apuntes, pero va rápido. Ah, no, este no era aunque igual veo las clases nuevamente. Recuerden también que las clases están disponibles los días lunes, el esquema de las clases. De manera que tienen el día martes en algún minutito, yo sé que los minutos son algo difícil de encontrar, para revisarla e incluso para tratar de avanzar. A ver, esto, ¿cómo lo haría? ¿Cómo haría esto otro? De manera que esta clase es más bien para reforzar. Cuando uno más encima se está encontrando con el concepto nuevo, claro que eh,
se va muy rápido todo. Este era personal, algunas demostraciones. En realidad no es que no me hayan gustado, sino que creo que son un poco confusas. Recuerden que me pueden interrumpir y de hecho ya varios lo han notado, que pueden ir, se puede devolver a la diapositiva anterior, me puede volver a mostrar el dibujo porque no entendí esa definición, etcétera. ¿A alguien no le gustó la tarea sorpresa sincrónica del viernes? Para que vean, hubo harto que le gustó, pero a alguien no. Entender la materia me cuesta mucho. A la persona que escribió eso, interrúmpame todas las veces que requiera. Porque esa es la idea en esta clase sincrónica. Como les digo, el resto está escrito ya. Y en las sugerencias, quizás más construcciones propuestas, como la actividad del viernes. Sí, voy a tratar. En lo personal, aquí es un consejo de alguien para todos ustedes. Escribir las clases en mi cuaderno y ver la clase me ayuda harto. Además de escribirlo con mucho color y dibujos, hacer esquemas. Exactamente. Los colores ayudan mucho y eso me fijé, no más de tres, yo creo, usaron colores en la tarea. Iban cambiando de color cuando querían destacar algo. Muy bien, ahí hay una intención de verdad de comunicación, de preocupación por la persona que está leyendo. Más demostraciones. ¿Alguien quiere? Todavía encuentra que son pocas, yo creí que demostrábamos todo. Aquí este me hizo pensar, ¿ah? Hay ocasiones en donde se le olvida escribir en las presentaciones un teorema o postulado. Puedo equivocarme en los nombres o un concepto. Ya, por ahí puede ser un teorema, teorema, postulado de ninguna forma. Y para suplir ese vacío lo explica de manera rápida. Creo que se podría dar un poco más de tiempo en la explicación de ese punto que falta. El tiempo que me den la explicación depende más de ustedes que de mí. Si ustedes me interrumpen y me dicen, ¿sabe qué? Eso no lo entendí, me devuelvo. ¿Sí? Voy más rápido porque piensen ustedes que a veces creo que estoy aquí hablando sola, ¿no? Ya, aquí hay alguien que puso un reclamo grande por el tema de la tarea del viernes. No, porque es alguien que tiene problemas. Pero explicarles, la tarea, o sea, el trabajo ahí sincrónico es una buena estrategia y así lo reconocieron muchos de los que escribieron en la encuesta, porque dinamiza la clase y hace que lo que estaba aprendiendo y que era ahí un recitar, se transformó en algo que yo podía hacer y que además podía compartir con otros. ¿En qué me está afectando si no lo pude hacer? Únicamente en que hay un puntito ahí que no tengo en mi participación. Mi participación depende de muchas otras cosas. ¿Por qué lo dejé solo por qué dije contéstalo el día viernes? Porque no me gusta dejar tareas para el fin de semana y ya el día lunes están tratando de terminar la tarea con nota, digamos. Entonces, no hay más, no hay nada más grave que eso. Además, ustedes saben, si tienen un problema puntual y dicen, no alcancé a mandar, sabe que estuve sin luz, así es que hoy día sábado recién me entero de esto y se lo mando ahora, ni un problema, fantástico. Lo voy a recibir, no es que yo lo... no, el plazo se había acabado ayer, así que no lo recibo nada. Tratar de relajarse en eso. Sugerencias para la profesora no tengo, solo yo debería dedicar más tiempo ya que es la materia que más me cuesta. ¿Sí? A lo que más nos cuesta, tenemos que dedicarle más tiempo. ¿Está bien? A ver si cierro esto. Siguen ahí ustedes, ¿verdad? ¿Tienen algún comentario al respecto? No, yo al menos no. ¿No? ¿Nadie tiene? Bueno, espero que sigan contestando la encuesta y sigan apuntando a las cosas que pueden realmente ir mejorando, ajustando, de manera que esta experiencia de aprendizaje sea buena para todos. Nos corresponde ahora el tema de la tarea. Eso iba a comentar que la Catalina, que fue Catalina, ¿cierto? Catalina Altamirano, que fue la que expuso la clase pasada su tarea. ¿Se acuerdan? Catalina, ¿estás ahí o no? Sí, profe, sí.
Tú fuiste, ¿cierto? Sí, sí, yo fui. Bueno, a ti también tuviste algunos descuentos en la tarea. No me acuerdo si fueran por tipeo, ortografía o por alguna cosa así menor y te daba, ponte tú que un 6-7, así no fue mucho lo que les bajó en esos casos. Pero en vista que pusiste tan bien, te quedó un 7, ¿ah? Ya, Los gracias. puntos los recuperaste con la exposición. Ya. Vamos a ver quién va a exponer hoy día la tarea 2. Está la Javiera Sandoval. ¿Está por ahí la Javiera Sandoval? Yo no veo aquí la lista, así que... Según la lista, sí está. Javiera, Hazte presente, Javier. Javiera Sandoval. Bueno, se enterará que entonces tiene que ahora preparar una exposición para el viernes con la tarea, ya que no está para hacerla acá. Que fue lo que... Ahí está. Ah, la Javiera dice que ella va a atrasar la tarea porque tuvo problemas con el computador. Entonces, Javiera, para el viernes ya tienes que estar al día porque vas a tener que hacer una exposición de la tarea. Ok, vamos entonces por fin a la clase. En esta clase vamos a empezar con los conceptos más elementales de polígonos. Desde la próxima nos vamos a centrar en triángulos, así que ahora, por supuesto, vamos a partir también desde el triángulo, con las cosas más básicas, cosas que ustedes ya conocen, pero como les digo, ya que estamos haciendo nuestra construcción desde abajo, estamos dejando todas las definiciones bien escritas. El triángulo es la unión de tres segmentos que están determinados por tres puntos no colineales. La escritura, tiene para anotar o no? Parece que sí. No, no. Bueno, la escritura, ese es un triángulo ABC, que es lo mismo que triángulo BAC o en cualquier otro orden. Los tres puntos, como son tres, no tienen un orden determinado. El orden que elija va a estar bien. Los puntos, por supuesto, se llaman vértices y los segmentos lados del triángulo. ¿Sí? Dibujé aquí de esta manera para dejar las definiciones claras. Lo que tengo aquí, ABC, es el triángulo, ¿verdad? Recuerden, el triángulo son solo las líneas. Lo que está dentro y lo que está afuera no, solamente las líneas. Ahora, ¿por qué dejé esto marcado? Porque cuando tengo un punto adentro, entre comillas, en la región que limitan esos tres segmentos, lo llamamos un punto interior del triángulo. Y por supuesto, los que están afuera, punto exterior del triángulo. De la misma manera, cuando vengo a mirar aquí las rectas que se intersectan, se arman en ángulos. Los ángulos que están en verde se llaman los ángulos interiores del triángulo. Y los ángulos que están ahí en rosado se llaman los ángulos exteriores. Ahora, yo preguntaría, bueno, ¿y los otros ángulos que veo ahí? Los otros ángulos no importa mucho, ¿verdad? Porque este de aquí, el ángulo GCF, es opuesto por el vértice con el ángulo interior. Y el ángulo ACG es opuesto por el vértice con ese ángulo exterior. Así es que ACG también es un ángulo exterior. Y FCG simplemente no lo cuento como ángulo exterior porque es congruente a ese ángulo interior. ¿Sí? Entonces los ángulos... Profesora, Perdón, sí, dime. eh, el tema de, porque usted dijo que puede retroceder en la diapositiva anterior. No, Dice un punto. ahí. Eso, un triángulo dice tres segmentos. Los puntos se llaman vértices. Y dice el lado y los segmentos lados del triángulo. Y arista, cuando uno habla de arista, Sí, sí, es cierto. También de repente se usa la palabra arista. Se usa más en ah, otros contextos, se usa más en geometría del espacio. Pero sí, puedes llamarlo arista, ¿no? ya, esa era mi consulta. Gracias.
Y cuando, por ejemplo, armas triángulos con porque estás en grafos, también ahí los llamas aristas. Y bueno, distintos nombres porque vienen de distintas traducciones y distintas teorías. Pero quedémonos con lados. Si llamas aristas, no te voy a bajar la nota, no te preocupes. Bien, ¿en qué estaba? Ah, ya. Entonces los ángulos exteriores, los ángulos interiores, los puntos interiores, los puntos exteriores. Esas son las definiciones que están después, ¿verdad? Si estamos fuera del triángulo, un punto que está fuera del triángulo, para dejar bien claro, los puntos que están en los segmentos A, B, B, C y AC son los puntos del triángulo, porque pertenecen a los segmentos. Entonces, si estoy fuera del triángulo, o bien caí adentro y soy un punto interior, o bien caí afuera y soy un punto exterior. Eso es todo lo que dice la definición, para dejarlo sumamente claro, ¿no? Y entonces con los ángulos que están ahí, que contienen puntos interiores, se llaman ángulos interiores del triángulo. Y esos, tales que todos los puntos que están ahí son puntos exteriores, son los ángulos exteriores del triángulo. También seguramente todos saben que según sus lados, los triángulos se clasifican en tres tipos. O bien tengo los tres lados con medidas distintas, y en ese caso son triángulos escalenos, o bien justo tomé dos lados y eran congruentes, tenían la misma medida, y entonces son isósceles. Isósceles significa piernas iguales, porque en inglés también se les llama legs a los lados, piernas. O bien son equiláteros porque tienen los tres lados congruentes. ¿Sí? Y aquí viene por fin este teorema que dan tantas ganas de usarlo y que todavía no lo teníamos. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Aquí la mejor actividad que hay para convencerse, y si estuviéramos en presencialidad lo haríamos, es hacer un triángulo en un papel, recortarlo y armar un ángulo extendido. Y uno ahí se da cuenta súper bien. Pero no tenemos la posibilidad. Bueno, cada uno lo puede hacer en su casa, por supuesto. Es una buena herramienta para mirar con estudiantes, con niños sobre todo. Miremos la demostración. Ahí dibujé un triángulo que ya lo vamos a llamar acutángulo, pero uno puede dibujar un triángulo cualquiera y en el GeoGebra puede ir a mirarlo con cualquiera y comprobar que efectivamente eso es cierto, ¿verdad? Entonces, tratemos de pensar en las herramientas que tenemos. Pucha, no tenemos casi ninguna, ¿verdad? Lo único que se me ocurre para mirar es el tema de las paralelas y las transversales. La gran maravilla de la matemática es que, a diferencia de cualquier otro sistema en el mundo, lo que uno no tiene en matemática, lo inventa y no pasa nada. Entonces, pucha, tengo un triángulo ahí, no veo ni una paralela. Ya que no tengo una paralela, voy a hacer una para ver qué pasa. Y entonces vamos a tirar esa paralela ahí, que pase por el punto C, que sea paralela al segmento AB. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo paralelas y transversales, puedo jugar con los ángulos. Ahora ya lo puedo usar porque ya lo demostramos hace 2 clases atrás. Y ya vimos el postulado y sus consecuencias y todo. Entonces, si yo trazo esa paralela, puedo mirar esta transversal AC y darme cuenta que el ángulo BAC es congruente con el ángulo ACE. ¿Por qué? Porque son alternos internos, entre paralelos. Pero resulta que BC también es una transversal. Y entonces lo mismo puedo decir con ABC y BCD. Y entonces resulta que tengo, y aquí lo puse con numeritos para que se viera, este es congruente con ese. Y ese es congruente con ese. Pero estos tres forman un ángulo extendido. ¿Sí? Esa es toda la demostración. Ahora que ya la vi en mi monito, lo único que tengo que hacer es escribirlo. También ahí les dejé algunas notas en las tareas algunas. Primero, ¿qué es lo que tengo? Lo que llamamos hipótesis.
o datos, suposiciones. Tengo un triángulo que ya fijé, que es el que yo dibujé, entonces consideremos el triángulo ABC de la figura. En ese triángulo voy a hacer mi demostración. Acuérdense que las proposiciones universales se demuestran utilizando un elemento arbitrario fijo. Este es mi elemento arbitrario, mi X. Ya, dado ese triángulo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una recta auxiliar paralela a AB. ¿Qué es lo que necesitamos demostrar? Que la suma de los ángulos interiores es 180. Importante esas dos cosas. ¿Qué es lo que tengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué es lo que voy a usar? Aquí podría haberlo puesto al revés. Consideremos el triángulo ABC de la figura. Debemos demostrar eso. Para ello, tracemos esa recta paralela. Tal vez habría sido mejor orden ahora que lo miro, pero que se entienda que tengo, que estoy haciendo, para dónde voy. Y ahora empiezo. Esos dos ángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque son alternos internos entre paralelas al mirar esa transversal. Estos otros, alternos internos entre paralelas con la otra transversal. Bueno, aquí no terminé de escribir la demostración. Eso significa entonces, como estos forman un ángulo extendido y la congruencia es transitiva, que hemos llegado a la conclusión. ¿Sí? ¿Alguna duda con la demostración? Este es el teorema. Este teorema, Profe, ¿lo podría explicar otra vez? sí, claro. Lo que iba a decir es que este teorema es súper fuerte, es algo que caracteriza las geometrías euclidianas porque es justamente equivalente al postulado 5. Uno podría reemplazar, poner esto como postulado y demostrar entonces que por un punto pasa una única paralela a una recta dada. A ver, ¿cuál es la razón? Yo necesito demostrar que la suma de las medidas de los tres ángulos interiores es 180. Y entonces lo que hago para hacer esa demostración es probar que estos dos ángulos de aquí los puedo reflejar en alguna parte de aquí y formar un ángulo extendido. Porque un ángulo extendido, eso sí que ya sé que mide 180. Y entonces, para eso cuando tracé esa paralela, formé aquí AB y EB son paralelas y están cortadas por la transversal AC. Al estar cortada por la transversal AC, yo sé que el ángulo que está aquí, que puse con un 1 en negro, es congruente con el ángulo que está aquí, que lo puse con un 1 en rojo. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos entre paralelos. ¿Cierto? ¿Está bien o no? Sí, hasta ahí ya entendí súper bien. Ya. Y entonces, lo mismo ocurre con el ángulo que tengo ahí marcado en 2. El 2 en negro y el 2 en rojo son congruentes. ¿Por qué? Porque son alternos internos entre paralelas. ¿Cuáles son las paralelas? AB y EB. ¿Cuál es la transversal aquí? La transversal es BC. ¿Sí? Cuando se arman estos enredos de rectas y transversales, lo único que hay que tener cuidado, que no vaya a estar sacando conclusiones equivocadas. De este ángulo 3, por ejemplo, no sé nada si es que estoy pensando en las dos paralelas y las transversales, porque ahí no hay ningún ángulo ni correspondiente, ni alterno interno, ni nada que pueda ir a encontrar, porque ese está entre dos transversales, pues, no sé nada entre dos transversales. Y entonces, como formé aquí un ángulo extendido, ya sé que eso es cierto. ¿Importaba la forma que tuviera mi triángulo? Para nada, ¿cierto? Si esto estaba más, si este era un ángulo obtuso o recto, la demostración es la misma. Gracias a ese teorema, ahora puedo clasificar también los triángulos según sus ángulos. Como la suma de las medidas de tres ángulos tiene que ser 180, entonces una posibilidad es que todos sean ángulos agudos, 80, 60 y 40. Los tres ángulos interiores agudos. Perfecto. Podría ser que uno de los ángulos fuera recto,
pero entonces los otros dos van a tener que ser agudos porque me quedan 90 grados para repartir entre dos ángulos, ¿no? Y obtusángulo, si tengo un ángulo obtuso, o sea, mide más de 90, menos todavía tengo para repartir con los dos ángulos que quedan, así que van a ser agudos. De hecho, lo vamos a dejar ahí en un corolario como consecuencia. El teorema 3 me da, y estas las puse como consecuencias obvias porque es simplemente una línea, ¿verdad? Si en un triángulo todos los ángulos son congruentes, entonces cada ángulo interior mide 60. Sí, porque 180 dividido por 3 es 60, ¿no? ¿Cierto? No hay más posibilidades. En un triángulo rectángulo, los dos ángulos interiores no rectos son complementarios. Claro, porque tiene que la medida sumar 60. Ah, sí, seguro, 90. Tiene que sumar, así que son complementarios. Y todos los complementos son congruentes, ¿se acuerdan que ya lo demostré? Corolario 3. En un triángulo obtusángulo, los dos ángulos interiores no obtusos son agudos. Todo eso son consecuencias, como les decía, del teorema. O sea, si tengo solo 180 grados para repartir, esas son mis posibilidades. Otra cosa interesante, si tengo dos ángulos interiores de un triángulo y ellos son congruentes a dos ángulos interiores de otro triángulo, entonces, ¿qué pasa con los terceros ángulos? Tienen que ser congruentes porque tienen que tener la misma medida. Si en un triángulo las medidas son 40 y 80 y en la otra también 40 y 80 porque son ángulos congruentes, entonces necesariamente el tercer ángulo en los dos triángulos ha de medir 60 y ángulos que miden lo mismo son congruentes. La medida de un ángulo exterior de un triángulo. Ah, pero ¿cómo era la historia de los ángulos exteriores? Me voy a devolver a mi definición acá. Fíjense que el ángulo exterior es el suplemento, forma un par lineal con el ángulo interior. Y por lo tanto, aquí en total tengo 180 grados. Bueno, y si los tres angulitos que están en verde, los tres ángulos interiores, sus medidas suman 180, entonces esto que me quedó aquí tiene que ser la suma de estas dos medidas, ¿verdad? Simplemente eso. El ángulo exterior, su medida es la suma de las medidas de los dos ángulos que quedan, porque ambos están sumando 180 simplemente. Ese es mi corolario que voy a usar millones de veces de aquí en adelante. Profe, disculpe, Dime. no entendí lo último que dijo. Lo Lo siento ul- porque avanzó mucho en las slides. Sí, es que me devolví para mostrarles en el monito. Lo que dice es que la medida del ángulo de un ángulo exterior en un triángulo tiene que ser igual a la suma de las medidas de los otros dos ángulos interiores no adyacentes. Los tres ángulos interiores, sus medidas suman 180. Ahora, si en uno de los ángulos interiores el suplemento es el ángulo exterior, también me está sumando 180. Entonces, si saco de la ecuación el ángulo ese que tenía, me queda que la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes tiene que ser la medida del ángulo exterior. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Sigo entonces. Bien, eso es lo básico. Ese teorema es, como les digo, el teorema con el cual podemos seguir adelante. Entonces, vamos a mirar hacia adelante las definiciones básicas. ¿Qué es lo que llamamos un polígono? A una figura plana, o sea, estamos en un plano, no con puntos en distintos planos, porque ahí me queda algo raro, ¿cierto? Es una figura plana cuyos lados son segmentos que se intersectan solo en los puntos terminales. Un polígono es convexo si las medidas de sus ángulos interiores son todas menores a 180. Y si no, es cóncavo. Estos son polígonos. Mira, me quiero cortar la B ahí. Segmentos que tienen solo en común los puntos terminales, están unidos en una figura cerrada. Aquí todos estos ángulos son
menores a un ángulo extendido, así que este es un polígono convexo. En este otro también, fíjense que son trocitos de recta que se unieron todo, pero aquí me quedó un ángulo interior que mide más que un ángulo extendido, ¿sí? Entonces este es un polígono cóncavo. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos polígonos? Uno es que aquí los ángulos interiores suman, cada uno mide menos de 180, y aquí que hay algún ángulo interior al menos que mide más de 180. Pero una propiedad bien interesante que después uno va a usar es que si yo tomo un punto cualquiera en este polígono aquí y después tomo otro punto cualquiera y los uno, todo lo que me va a quedar, o sea, ese segmento va a tener solo puntos interiores del polígono. Y en cambio aquí me puede pasar que tome un punto aquí y otro aquí y el segmento me queda todo fuera. O que tome un punto acá y otro acá y me quedan partes del segmento afuera y partes del segmento adentro. Esa va a ser la gran diferencia en lo que vamos a ver más adelante. Me gustaría tener con qué marcar, pero no tengo qué posibilidad. Bien. Entonces, eso es lo que estaba comentando. En un polígono convexo, todo segmento que une dos puntos de él está en su interior. En un polígono cóncavo, hay segmentos que pasan por el exterior. Así es que en un polígono cóncavo siempre hay uno o más ángulos. Acuérdense que se llamaban ángulos cóncavos o reflejos, esos que se pasaban de 180. Bueno, me imagino que también saben bastante de estas cosas. Según el número de lados, los polígonos van teniendo nombres especiales. Triángulos porque tienen 3 lados, cuadriláteros porque tienen 4, pentágonos porque tienen 5, hexágonos, heptágonos, octógonos, también se llaman octágonos, eneágonos, que también se llaman nonágonos, decágonos, llega hasta el 12, en decágonos, dodecágonos. Solo por curiosidad cultural, uno desde el hexágono para adelante dice polígonos de más de 6 lados y listo. Pero está bien conocer algunos nombres. Dodecágonos se usan bastante porque como es el doble de 6, uno puede sacar conclusiones más o menos sencillas, entre comillas, sobre los dodecágonos. ¿Qué es lo que es la diagonal de un polígono? Un segmento que une dos vértices no consecutivos. Y entonces, ¿cuáles son las diagonales del triángulo? ¿Alguien sabe? No debería tener. No debería tener. No tiene. No Porque tiene. todos los vértices son consecutivos. No hay vértices no consecutivos en un triángulo. Así es que un triángulo tiene 0 diagonales. ¿Y un cuadrilátero? Ese sí tiene 2. 2, ¿cierto? Claro, porque me paro en un punto, son consecutivos, me queda uno, ahí tengo la primera diagonal. En cada punto hago eso, me quedan 4 diagonales. Pero ahí conté 2 veces cada una, tengo que dividir por 2, me quedan 2. Es un buen ejercicio hacer eso cuando estoy aprendiendo algo sobre un polígono, ver qué pasa con el triángulo, el cuadrilátero. Si todavía no se me arma la idea, voy a un pentágono. Y si de ahí no se me ha armado, busco por otro lado. Porque el primer teorema con respecto a los polígonos es que el número de diagonales de un polígono de n lados es n por n menos 3 medios. Interesante. ¿Por qué será? ¿Saben que vamos a tratar de ir a mirar esto en GeoGebra? Paciencia, ahí va. También del GeoGebra, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Sí. Perfecto. Vamos a dibujar un polígono. Que no vaya a ser ningún polígono especial, sino que algo por ahí.
En realidad debería haberlo dibujado cóncavo, pero ya no lo hice. Entonces voy a tratar de ir a contar las diagonales primero así a mano, ya que tengo el GeoGebra, lo voy a tratar de contar a mano a ver qué es lo que pasa. ¿Qué ocurre con este punto A? Bueno, primero contemos. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 8 lados porque tengo 8 vértices. Entonces, el punto A, cuéntame. ¿Eso va igual aplica para los polígonos cóncavos? Sí, pues eso fue lo que dije que estaba dibujando ahí, que debería haber dibujado al tiro. Bueno, sí, no me cuesta nada dibujar un polígono cóncavo. Pongámoslo así. ¿Ya? Ya, Es gracias. que, muy bien. A ver, voy a ver las diagonales de mi punto A. En mi punto A, el B no cuenta, pero sí cuenta el C. Una, dos, tres. Por eso uno no tiene que hacer tantos lados, pero que quiero que lo vean bien. 4, 5 y no puedo más. O sea, para el punto A tengo 5 diagonales. Ya, ¿cómo generalizo eso? Si tuviera n vértices, ¿cuántas diagonales tendría mi punto A? Mejor pregunto, si tuviera 12 vértices, ¿cuántas diagonales tendría mi punto A? 10. No. A ver, 9. este tiene 8. Este tiene 8 vértices. Y cuando las dibujé me dieron 5. ¿Por qué me dieron 5? Porque de los 8 vértices, el A no cuenta. Y tampoco cuentan sus 2 vértices consecutivos. O sea, al 8 le quito 3, me queda 5. ¿Cierto? ¿Están ahí Sí, o no? sí. Ya. Entonces, si tengo 12 vértices, ya, el A no cuenta y tampoco cuentan los 2 de los lados. Al 12 le quito 3, debería tener 9 diagonales. ¿Cierto? Sí. Y por lo tanto, si mi polígono tiene n vértices, ¿cuántas diagonales va a tener mi punto A? N-3. N-3. ¿Y cuántas diagonales va a tener mi punto B? N-3. N-3. Y resulta que todos van a tener n-3 diagonales. Y como son n puntos, entonces me va a quedar n por n-3, ¿verdad? Sí. Exacto. Ya. ¿Y por qué lo del medio? ¿Por qué eso de dividir por 2? Porque se puede contar la diagonal AE 2 veces. Que Claro. nace desde el punto A y llega al E, y el otro que nace desde el E y llega al A. Exactamente. Cuando fui a mi punto E, como dijo, no sé quién habló, Francisca. la Francisca. Cuando llegue a mi punto E a contar las diagonales, claro, no voy a contar el E, ni el D, ni el F, y voy a tener 1, 2, flauta, 3, pero si esa ya estaba, me la voy a tener que saltar. ¿Y cómo lo voy a hacer para saltármela? Y ahí me doy cuenta que en cada uno de los puntos, cuando ahora vaya a hacer la C, no solo voy a contar esta, sino que esta 2 veces. O sea, todas las diagonales las estoy contando 2 veces. Ya, pues nada menos que esa es la demostración. Profe, Cuéntame. da lo mismo si las diagonales pasan por fuera del polígono. Sí, pues. Déjame ir a ver. ¿Dónde dejé mi GeoGebra? Ahí está. ¿Cuál es la diferencia con el F? El F no lo cuento. No cuento los consecutivos, que son el G y el E. ¿Cuáles son las diagonales que voy a considerar ahora? Que si yo las voy a pintar ahí en rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero es que a lo mejor el punto G, bueno, el E ya lo acabo de hacer también. ¿Qué es lo que pasó con las diagonales? Con la diagonal, por ejemplo, EH, que no quedó toda dentro del polígono. Si mi polígono es cóncavo, si mi polígono es convexo, fíjense,
las diagonales quedan todas dentro. Pero si mi polígono es cóncavo, hay diagonales que me pueden quedar afuera. Esa es la diferencia. Puede pasar eso, no hay nada de malo. O sea, en general uno trabaja con polígonos convexos porque el polígono cóncavo tiene una complicación adicional que es esta que acabo de mostrar. En matemática uno siempre puede hacer trampa y entonces puede unir esta con esta, olvidarse del F y trabajar con el polígono convexo que está ahí y después ver de qué manera se deshace el triangulito ese que acaba de armar eh, para solucionar su problema. Pero en términos de diagonales, como ves, de lo único que importa es que tengo vértices consecutivos que tengo que eliminar en mi cuenta. Nada más. Así que funciona el teorema. ¿Sí? Bueno, lo que acabamos de hacer en el GeoGebra es exactamente la demostración. Lo que pasa es que cuando uno se la plantifican con puras n, como que no la entiende. Pero puede usar, y el GeoGebra le permite además usar muchos números y muchos cálculos rápidos, mirarlo con números, pero finalmente tiene que llevarlo a letra, ¿sí? En una demostración tengo que hacer la demostración formal. Eso es una demostración. Bueno, entonces, el número diagonales de un polígono de 8 lados es 8 por 5 medios. De 43 lados es 43 por 40 medios. De n lados es n por n menos 3 medios. Entonces, ¿cuál va a ser mi demostración? La que acabamos de conversar. Si tengo n lados, cada vértice tiene n menos 3 vértices no consecutivos y por lo tanto tiene n menos 3 diagonales. Pero como una diagonal está formada ahí por la unión de dos vértices, cada diagonal la he contado dos veces. Por lo tanto tengo n puntos, cada uno tiene n menos 3 diagonales, así que hay n por n menos 3, pero como cada diagonal la conté dos veces, es n por n menos 3 medio. Esa es la fórmula, ¿sí? La que está aquí. La vamos a usar muchas veces. Es bueno conocer la demostración porque las fórmulas se olvidan rápido, pero las demostraciones se olvidan menos. Uno, esa construcción la va a tener como para echar mano a ella, además en otras circunstancias. ¿Está bien? Dejé ahí porque es un ejemplo clásico de demostración por inducción. No sé si ustedes ya vieron inducción. No. ¿No todavía? No, todavía no. ¿Y en qué curso venía? Ah, vienen teoría de números, inducción. Sí, sí tenemos Eh, teoría de números, pero todavía no lo vemos. Claro, claro, es el próximo semestre. Ya, entonces la dejamos. No tiene sentido que me ponga aquí a tratar de mostrarle. Y tiene que ver con la demostración por inducción, esta figura, en que uno tiene aquí un polígono de n lados y en la inducción, o sea, tiene aquí un polígono de n más un lado y como la inducción se trata de devolverse un paso, uno lo corta y tiene un polígono de n lados y puede hacer su cuenta. Así que olviden esa parte. Me la salto. Y el otro teorema importante para los polígonos es que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono n lados es n-2 por 180. A ver, ¿será cierto eso? Vamos a mirar. Ya que nos funcionó con el GeoGebra en este otro cuentito. A ver si nos funciona. Voy a abrir otro mejor. Me pongo a reciclar las hojas que estoy usando ahí. Bueno, ya vimos que para tres lados esto funciona, ¿verdad? Miremos ahí con cuatro lados.
Vamos a hacer solo el de 4 lados porque ven que igual. Ya. Y vamos a. ¿Dónde está la vista? Aquí. Y vamos a pedir aquí. Oh, que estoy. ¿Dónde está? Ahí. No. Aquí. Voy a pedir alfa. Va. ¿Dónde está mi? Ah, sí, más. Beta. Más gamma. Y más delta. Fíjense que ahí están usando las letras griegas para las medidas. Y miren lo que dio. 360. Bueno, a lo mejor fue justo el monito que yo hice que dio 360. Voy a cambiar las medidas de los ángulos, pero sigue dando 360. La pregunta obvia, ¿qué pasa si hago un polígono cóncavo? Fíjense cómo cambian los ángulos ahí, las medidas, pero la suma, 360. Qué impresionante. Todos los números cambian y sin embargo la suma final, ¿será que si muevo otro? ¿Están viendo lo mismo que yo, verdad? El 360 de ahí, que no se mueve. Sí. Ya, Profe, cuéntame. es que, ¿cómo hizo adelante aparecer el teclado con las letras para escribir los ángulos? Ah, le pedí aquí, cuando pongo aquí, cuando voy a poner algo ahí en la entrada, me aparece este teclado. Mm, Y yo siempre me pierdo, aquí vuelvo al ABC, ¿ves? Si estoy en el ABC, ahí me da la opción de las letras griegas. ya. Y ahí me da la opción de símbolos y de buscar funciones también. Ujú. ¿Sí? Gracias. Bueno, fantástico, GeoGebra. ¿Se imaginan haciendo esto a mano, de probar con varios cuadriláteros? Yo lo que encuentro fantástico es que alguien sin GeoGebra haya podido darse cuenta de todas estas propiedades. Y fíjense que esto dice que es para n lados más encima. Todos los polígonos del mundo tienen la misma formulita, n lados, para n menos 2 por 180. Ya, vuelvo. Ah, pero aquí vamos a tener un problema. Y es que, bueno, aquí está lo primero. Podemos estudiar lo que ocurre con polígonos de pocos lados, pero la demostración formal se hace por inducción sobre el número de lados. ¿Qué es lo que ocurre? Podríamos tratar de estudiarlo de otra manera. Cuando yo tengo un cuadrilátero, simplemente para tener por lo menos una idea de la demostración. ¿Qué es lo que ocurre con un cuadrilátero? Que en realidad es la unión de dos triángulos pegados. En cualquier forma que tenga el cuadrilátero, voy a tirarle ahí un segmento. Son dos triángulos pegados. Y si uno piensa en los ángulos interiores de estos dos triángulos, forman los ángulos interiores del cuadrilátero. Y por lo tanto, cuando tengo un cuadrilátero, como tengo dos triángulos, tengo que tener 180 por 2. ¿Y qué pasa si tengo un pentágono? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, era lo que les estaba contando. Un pentágono no es más que un cuadrilátero más un triángulo. Y por lo tanto, como aquí ya tenía 2 por 180, aquí tengo 3 por 180, la medida de los ángulos interiores. Esa es una manera de darse cuenta que la demostración es correcta. Como les digo, esa cuenta que estamos sacando, la forma elegante de hacerla es con una demostración por inducción. Pero la técnica la van a aprender más adelante. Mira como dice Mar temática. Pero se logran dar cuenta de que funciona, ¿verdad? En cada polígono, cuando agrego un vértice y que agrego dos lados, lo que estoy agregando es un triángulo, entonces me suma 180 más las medidas de los ángulos interiores. Ya, entonces me salto la demostración por inducción.
Y pasamos a la definición. Esto es bien importante darse cuenta, porque uno siempre piensa que equilátero es lo mismo que irregular. Equilátero significa lados iguales. Equilátero. Entonces, un polígono es equilátero cuando todos sus lados son congruentes. En cambio, un polígono es equiángulo cuando todos sus ángulos son congruentes. Y un polígono es regular si es que cumple las dos cosas, equilátero y equiángulo. Y la mejor manera de mirarlo es en los cuadriláteros. Un rombo es equilátero. Esa es la definición de un rombo, ¿verdad? Algo que tiene 4 lados iguales. Un rectángulo, en cambio, los 4 lados, tiene 2 lados que miden 2 pares de lados congruentes, pero todos sus ángulos son de 90. Así que es equiángulo. Cuando junto lo equilátero de un rombo y lo equiángulo de un rectángulo, lo que tengo es un cuadrado. Ese es el ejemplo clásico para conocer ahí las diferencias. ¿Qué pasa con los triángulos? Bueno, en un triángulo, si tiene todos sus lados congruentes, va a tener todos sus ángulos congruentes y lo mismo, y viceversa. Lo vamos a dejar claro más adelante. Bueno, y dejé ahí como observación entonces que para que algo sea un polígono regular, para empezar tiene que ser convexo, porque como tiene que tener todos sus ángulos congruentes, no puede tener un ángulo que se mande solo. Así que los polígonos regulares no tienen ángulo cóncavo. Como corolario, si las medidas de los ángulos, si la suma de las medidas de los ángulos interiores de cualquier polígono es n-2 por 180, si yo tengo un polígono regular de n lados, me faltó ahí, entonces, bueno, como la medida tiene que ser la misma en cada uno de los ángulos, entonces la medida va a ser n-2 por 180 partido por n. Es bien obvio, pero fíjense que esto da un método para encontrar polígonos regulares, porque no me puede dar n-2 partido por n por 180, no me puede dar un número que no sea entero. No, estoy puro lisiando, me puede dar un número entero, claro. O sea, lo que me tiene que dar es que el n sea un número entero cuando despejo la ecuación. Disculpe. Y entonces tengo ahí un método para encontrar polígonos regulares. Bueno, aquí está la tarea. La tarea es una pequeña proposición de lo mismo que estamos viendo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores a un polígono convexo, uno en cada vértice es 360. Es un ejercicio bien interesante de hacer justamente para ir a manipular en el GeoGebra, para ver lo que pasa, y recuerden que la tarea no es para que me digan a mí cómo se hace, no es para que ustedes digan yo sé cómo se hace, sino que es una tarea en que están pensando en cómo le van a explicar a otra persona cómo se hace. O sea, con todas las explicaciones, ahí me encontré con tareas muy buenas. Muchos que ponían las definiciones primero incluso, pensando que esto se lo voy a mandar a alguien y que va a necesitar todos los elementos. Eso es lo que quiero aquí. Primero que se convenzan, que hagan cosas en GeoGebra y después que armen esa demostración poniendo monitos, poniendo colores, ayudando a la comprensión. Ese es el objetivo, recuerden. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos exteriores a un polígono convexo, uno en cada vértice, es 360. Esa es la tarea. Profesora, Cuéntame. sobre esa tarea, porque habla de ángulos exteriores, pero según cualquier figura tiene más de un ángulo exterior, ¿cierto? Por eso dice uno en cada vértice. Claro. Voy a ir al GeoGebra para que lo vean bien. Aquí mismo. Voy a poner una recta aquí. Pensemos en el vértice H. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? El ángulo EHG, que es un ángulo interior. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo aquí opuesto
espérate, me falta una recta ahí, ¿cierto? Sí. Estoy pensando ahí, ¿sí? ¿Ahí está bien? No, porque No, falta uno. no, me sobra uno. Este no tiene nada que ver. LH no debería ser. Ahí, claro. Ahí Sí, sí. este no era parte del. Ese, en el vértice H tengo la recta que une los dos vértices consecutivos HG y la que une los vértices HI. ¿Sí? Ahora, Sí. entonces, este no tiene nada que ver este ángulo tampoco. Es que ahí, de nuevo. El ángulo interior es el IHG. Y entonces, este de acá es un ángulo opuesto por el vértice. Ese Sí. no cuenta como ángulo exterior, ¿se acuerdan? Esos no están en la definición de ángulo exterior porque no tiene ningún sentido que qué pesado este. Que lo defina con otro nombre si ya sé que es congruente al otro. Pero en cambio, estos angulitos de aquí, siempre tengo que marcarlos al revés. No hay caso. Y la teoría la sé bien, ¿eh? Pero, oh, qué pesado. No quiere hacerme caso. Ángulo. O sea, algo me pasó aquí. A ver si este otro me hace caso. Un poco. No. Ya, bueno. El ángulo GHK es un ángulo exterior, ¿verdad? Sí. Y también lo es el ángulo JHI. Pero ¿cuál es la gracia de esos dos ángulos? Que son congruentes. Entonces, Ujú. cualquiera de los dos que tome me va a entregar la misma información. Y por eso la tarea dice uno en cada vértice. ¿Sí? Ya. No, aquí voy a elegir uno de los dos. Y en el dibujito voy a elegir ese. Y no voy a elegir este de acá. Profe, ¿Sí? Para que me dé la suma. Cuéntame. entonces para hacer esta demostración basta con poner un ángulo exterior por cada vértice, ¿cierto? Claro, eso es exactamente lo que dice el enunciado. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Y otra pregunta, porque eso, en el PDF salía la tarea también y dice corolario. También tenemos que demostrar, bueno, el corolario no creo que hay que demostrarlo porque es algo que se demuestra a través de la misma proposición. O sea, uno cuando escribe un corolario siempre, bueno, aquí escribimos como corolario cosas que tienen una demostración bien sencilla a partir del teorema, pero hay corolarios cuya demostración de todas maneras toma 2 páginas, ¿ah? Eso, Ya. para que lo sepan. En todo caso, aquí es muy obvio. Si yo sé que, no hay que ver ese corolario. Si yo sé que la suma de las medidas de los ángulos exteriores a un polígono convexo, uno en cada vértice, es 360. Ujú. Déjenme primero. Entonces, si el polígono es equiangular, o sea, todos los ángulos interiores miden lo mismo, quiere decir que todos los ángulos exteriores, acuérdense de la tarea 1, también van a medir lo mismo porque son suplementos de ángulo congruente y entonces cada uno va a medir 360 partido por n. Es un corolario muy corolario, sale al tiro. ¿Ya? Queda Sí. bonito si lo agregan. Queda bonito si lo Ya. agregan y ponen ahí un polígono equiangular o un polígono regular, si es que no les resulta un equiangular, y para mostrarlo, pero la tarea en realidad es esta proposición, ¿sí? Pero Ya. para terminar ahí bien la clase, dejé el corolario para que lo supieran, lo vamos a usar más adelante, entonces, ¿se acuerdan un corolario de esa clase? Entonces, para que no quede ahí en el aire, ¿no? Pero Ya. qué bonito si lo agregan. Y aquí les dejé la ayuda, que tenemos n vértices, por lo tanto tenemos que considerar n ángulos exteriores, cada uno de ellos tiene su pareja como un ángulo interior, ¿verdad? Son un par lineal ahí, y como la suma total que tenemos es n vértices, en cada uno un ángulo extendido, y ya conozco la fórmula de los ángulos interiores, cuando reste me va a quedar n menos n más 2 por 180, justo los 360. Es así de simple. No es todavía que
ustedes piensen en la tarea, como ven ahí tienen toda la ayuda. Pero si ustedes le sacan una foto a eso y me lo mandan como tarea, yo les voy a poner un 2. Por eso ni siquiera dice demostración ahí, dice ayuda. Porque lo que quiero es que esto se lo expliquen a alguien con todo detalle, con todo color, con todas las ayudas que puedan darle a alguien para que lo entienda. ¿Sí? Ajá. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Nos quedan todavía un detalle que me acabo de acordar, y que lata también. Me encontré con que alguien que no había entregado trabajo tenía 5 respuestas en la coevaluación. Eso significa que hay 5 personas aquí que llegan y contestan cualquier cosa. Eso no corresponde. El campus me dice quiénes fueron. Yo no fui a mirarlo cuando lo miré, estaba ocupado en otra cosa. Pero esos son puntos que van a perder, porque tienen que aprender a ser eh, éticamente responsables. O sea, usted coevalúa una vez que ha mirado lo que hay. No puede ser que simplemente por cumplir esté mandando, más todavía si es la coevaluación a una compañera o un compañero. Era una compañera en este caso, que no entregó el trabajo y hubo 5 personas que ojalá que no estén aquí, que son de esas personas que no están nunca y que llenan lo que sea. Profe, Cuéntame. respecto a eso, me quedó la duda por unas cosas que dijeron en el grupo. ¿Esas coevaluaciones van a estar disponibles hasta el fin del semestre o por No. después de cierto tiempo? No. Le estoy dando una semana después de que entregan, porque tampoco se trata de que a principios de marzo, cuando haya que tomar nota, ahí empiecen a llenar todo como sea. La gracia es que miren ahora los trabajos que van entregando sus compañeras y compañeros para reforzar la materia. Sí, ese es el sentido que tiene. Que a lo mejor el resumen que esa persona escribió es mejor que la clase, que la grabación, que el PDF. Algo les sirve para entender mejor y para tener mejores ideas de cómo lo van a enseñar. Entonces no tiene ningún sentido que las deje abiertas todo el semestre. Ujú, ya. La persona que tiene que hacer la clase hoy día tiene hasta el otro martes para entregarla. El martes tienes tú la posibilidad de verlo y tienes hasta el martes siguiente para contestarla, para verla y contestarla. Para ver, Entonces va a cerrar los que ya deberían haber entregado de la primera y segunda semana, ¿cierto? están cerrados ya. Ah, ya. Les avisé la semana pasada que O sea, por ejemplo, si yo respondí, no sé, 3 de 4, porque la 4 no estaba, eso no va a afectar en la coevaluación ni nada, ¿cierto? O sea, si respondiste esa 4 que no estaba, eso te va a No, no. afectar. No, Pero pues si yo no la no, respondí, a eso me refiero. Que yo no lo, respondí porque no estaba. lógico, eso es lo lógico. Sí, es como si es coevaluación de un trabajo que tienes que ver. Está bien, muy bien, Fernando. No sé si hay algo más que quieran. Ah, sí, falta el sorteo que ya no tiene por qué no gustarle a la Natalia, ¿cierto? Porque, Profesora, ¿Mm? profesora, ¿Sí? ¿me escucha? Cuenta. Sí, claro, Que le cuenta. quería pedir algo, solo si es que se puede. A ver, ¿qué será? Bueno, usted sabe, y yo también sé el tema de que para Javier es súper complicado ahora, el tema de, bueno, lo que le toca hacer ahora. Aparte, bueno, usted sabe los problemas que tiene ella. Entonces quería pedirle si es que puedo yo presentar mi tarea en lugar de ella. ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién eres? ¿Yo? Natalia. ¿Sí? Natalia. Eh, Sí. pucha, no sé. Es que yo sé el tema o sea, por tema de, ¿cómo se llama esto? Como de protocolo a ella le tocaría hacer una grabación, pero ahora como en la situación que está, yo sé que es mucho más complicado para ella. No, ella no tiene que hacer una grabación, ella tiene que preparar una presentación de su tarea. Mira, hablemoslo después porque al final de la clase y que Javiera se quede también, por supuesto. Ya, ¿Ya? Ok, bueno. tiro.
¿Quién quedó? Carla. Carla Leñam. ¿Estás por ahí, Carla? Sí, profe. Ya, Carla, te toca entonces hacer, tienes harto material para hacer un bonito resumen de esta clase. Ya. Y tienes una semana. El resumen y buscar una aplicación bonita. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Y quién va a ser la segunda persona? Javiera. ¿Estás ahí, Javiera? Está la Javi, ¿no? Justo salió que abandonó la reunión. Ya. Se enterará. Alguien tendrá le mandará un WhatsApp. Profesora, yo tengo una consulta sobre la exposición de o sea, la exposición. Sobre este tema de la presentación de la tarea al que le toca al azar. Eso obviamente no le va a tocar a todos, No, porque no alcanza. no. Entonces es como una nota extra para esas personas. No es una nota extra. O sea, en el caso de la Catalina, como te digo, perdió algunos puntos en algunas cosas menores y entonces decidí que esos puntos que había perdido los ganó porque expuso súper bien lo que hizo. Comprendo. Pero no es que tenga una nota extra. ¿Ya? Ya, es como, ya comprendo, sí. ¿Sí? Es solo para ir chequeando ahí que van haciendo las cosas. El estar ahí en capilla que puede tocarte. Bueno, ya a la Catalina no le va a tocar. ¿Se acuerdan que quedamos que íbamos a ir eliminando a quien le tocara? Pero se supone que es para mantenerlos ahí atentos. Ya. Y otra consulta que es extra a eso es, ¿uno no se puede ofrecer voluntarios a ese tipo de cosas? No, pues porque pierde el sentido. Como Ya, te digo, es justamente es para mantener a quienes tienen tendencia como a perderse, que tengan que estar más atentos. ya comprendo. Sí, comprendía. Ya, ¿Sí? muchas gracias. Bien, si no tienen más dudas ni problemas, lo dejamos hasta aquí. El que quiera o la que quiera quedarse a hacer alguna consulta de cualquier tipo, se queda simplemente. Yo me quedo al final con todo eso, con todas esas dudas, contestando todas esas dudas. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Cuídese, profe. Chao, chao. Chao, profe. Cuídate, Chao, que esté muy profe. bien. Chao.